En un video anterior les expliqué el concepto del rango intercuartiles, que es una herramienta básica de la estadística descriptiva que nos permite cuantificar el grado de dispersión que tienen los datos en una variable numérica. Y esta sencilla herramienta es la base de varias técnicas de ciencia de datos y machine learning. Y una de esas técnicas es el método de Tukey, que nos permite detectar valores extremos u outliers en una variable numérica. Una tarea que es muy importante, por ejemplo, cuando queremos analizar datos, pero también cuando queremos preparar esos datos para posteriormente alimentar un modelo de machine learning. Así que en este video les voy a explicar en detalle en qué consiste este método de Tukey para la detección de outliers y en qué situaciones podemos utilizarlo. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo este concepto de lo que son los valores extremos en una variable numérica. Estos valores extremos usualmente tienen también la denominación de outliers. Entonces, supongamos que, por ejemplo, estamos recolectando datos de diferentes personas para nuestro proyecto y que una de esas variables que analizamos es la edad, es una variable numérica. Digamos que tenemos entonces un grupo de 100 personas y recolectamos esos datos, y acá tenemos representada gráficamente la distribución inicial de esos datos. Entonces, cada punto indica una persona, tenemos en total 100 datos, y lo que podemos ver acá inicialmente es que todos los valores están como en un rango desde los 30 hasta más o menos los 60 años. Acá podríamos decir que esta variable numérica no contiene valores extremos. ¿Cómo sería una variable numérica con valores extremos? Entonces, supongamos que recolectamos algunos datos adicionales, volvemos a dibujar la distribución de los datos y observamos algo similar a lo que vemos en la gráfica de abajo. Entonces tenemos en violeta la distribución original de los datos, edades más o menos entre 30 y 60 años, pero del lado izquierdo y del lado derecho han aparecido 3 puntos de color rojo que corresponden a datos que se alejan de esa distribución original. Ya no están en el rango de 30 a 60 años, sino que, por ejemplo, los dos datos del lado izquierdo corresponden a personas con edades de más o menos 4 años, más o menos 9, y del lado derecho personas de casi 90 años. Entonces, son valores numéricos que se alejan de la gran mayoría de los datos que hemos recolectado. Entonces, cuando tenemos datos que se alejan de un lado o del otro, están muy por encima o muy por debajo de la gran mayoría de los datos, pues podemos decir que son valores extremos u outliers. ¿Por qué es importante saber si nuestro set de datos tiene outliers? Pues eso depende de la aplicación que queramos darle. Por ejemplo, en ciertas ocasiones, los outliers o valores extremos contienen información relevante para el análisis que vamos a realizar. Por ejemplo, la detección de anomalías si estamos analizando transacciones bancarias y todas las transacciones tienen un valor promedio determinado y de repente una de las transacciones o algunas de ellas se salen de ese rango de valores y tienen montos muy altos. Esos son valores extremos que contienen información para nuestro problema, porque lo que queremos es detectar ese tipo de transacciones. Pero en otros casos, por ejemplo, si volvemos acá al caso de la edad, podríamos tener situaciones en las cuales los datos fueron recolectados incorrectamente y podríamos tener, por ejemplo, edades con valores negativos o, por ejemplo, por encima de los 150 años. Que son valores extremos que no corresponden con el comportamiento real de la variable. Entonces, en ese caso es importante detectar esa variable para posteriormente eliminarla y poder hacer un análisis correcto de los datos. ¿Y por qué otra razón es importante detectar outliers en un proyecto de ciencia de datos y machine learning? Porque cuando alimentamos un modelo de machine learning para hacer predicciones, generalmente los datos tienen que estar en el rango de valores que comúnmente encontraremos en esa variable. Entonces, si tenemos valores extremos, lo ideal es detectarlos y eliminarlos antes de llevar esa variable al modelo de machine learning para poderlo entrenar correctamente y generar predicciones adecuadas. Así que la pregunta que vamos a resolver precisamente a lo largo de este video es cómo usar este método de Tukey para automáticamente determinar cuáles son los outliers o los valores extremos que están presentes en nuestra variable.
Muy bien, hagamos un breve repaso de lo que es el rango intercuartiles, del cual hablo en detalle en un video anterior que les dejo por acá enlazado. La idea básica es que, por ejemplo, recolectamos unos datos, volvamos al ejemplo de la edad. Tenemos nuestra variable edad, recolectamos algunos de esos datos y para calcular ese rango intercuartiles tenemos que definir algunos valores característicos de la distribución de estos datos. Un primer valor es el valor central, que es la mediana, que también se conoce con el nombre del cuartil 2, que divide nuestros valores en más o menos dos mitades, 50% de un lado, 50% del otro. Pero lo que nos interesa para el cálculo del rango intercuartiles son los cuartiles 1 y 3. El cuartil 1 es aquel valor numérico por debajo del cual está más o menos el 25% de los valores. Y el cuartil número 3 es aquel valor numérico por debajo del cual está más o menos el 75% de los valores. Cuando hemos calculado esos cuartiles 1 y 3, pues fácilmente podemos calcular el rango intercuartiles, que es simplemente la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En este caso particular, esta diferencia es de más o menos 19 años. Y ese número que obtuvimos acá, 19 años, permite medir el grado de dispersión que tienen nuestros datos. Entre más grande sea el rango intercuartiles, más dispersos están los datos, es decir, más alejados de la mediana. Entre más pequeño sea ese rango intercuartiles, más cerca de esa mediana estarán todos los datos. Y también es importante tener en cuenta que esta medida de dispersión, el rango intercuartiles, como lo mencionamos en ese video que les dejo por acá enlazado, es una medida muy robusta frente a los valores extremos. Es decir que si por ejemplo acá tenemos un rango intercuartiles de 19 años y de repente recolectamos algunos datos adicionales que se alejan de la gran mayoría de los datos, es decir que son valores extremos, si no son demasiados datos extremos, ese rango intercuartiles no sufrirá muchas modificaciones, es decir que seguirá siendo de prácticamente 19 años. Y esto es importante porque si queremos detectar valores extremos, como vamos a ver a continuación, el método de Tukey usa precisamente este rango intercuartiles. Y si el rango intercuartiles depende en gran medida de los valores extremos, es decir, cambia en mayor o menor grado con los valores extremos, pues ahí tendremos un problema porque no permitirá realizar una detección adecuada y certera de esos valores extremos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que este rango intercuartiles es bastante robusto frente a la presencia de esos valores extremos. Y teniendo claro qué es el rango intercuartiles, pues ya podemos ver en detalle cómo funciona el método de Tukey. ¿Cuál es la idea básica del método de Tukey para la detección de valores extremos u outliers? La idea es muy sencilla. Vamos a suponer entonces que tenemos la variable numérica que estamos analizando y queremos detectar los outliers. Acá obviamente los he marcado con color rojo para diferenciarlos, digamos, de la gran mayoría de los datos, pero la idea es de forma automática lograr detectar precisamente esos 3 puntos rojos, que en este caso son edades de más o menos 4, 9 y casi 90 años. Entonces, ¿cómo vamos a detectar automáticamente esos outliers? Usando el método de Tukey, la idea básica es la siguiente. Vamos a definir de forma automática unos umbrales, un límite inferior, el que estamos dibujando del lado izquierdo, un límite superior, el del lado derecho, que en este caso simplemente son unas edades que se van a calcular a partir del rango intercuartiles, como lo veremos en un momento, y si logramos definir adecuadamente esos límites inferior y superior, pues simplemente ¿cuáles van a ser los outliers? Del lado izquierdo los que estén por debajo de ese límite inferior y del lado derecho los que estén por encima del límite superior. Es así de simple el método. Entonces, todo radica en la forma como logremos calcular los límites inferior y superior, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahora sí hablemos del método en detalle. El primer paso consiste en calcular los cuartiles 1 y 3 de la distribución de nuestros datos, incluyendo obviamente los valores extremos. Acá los estoy diferenciando con color rojo, pero lo que hacemos al implementar esto en un programa de Python, por ejemplo, es introducir la totalidad de los datos, tanto normales como valores extremos, y calculamos los cuartiles 1 y 3. Cuando hacemos ese cálculo para el ejemplo de estos datos que tenemos acá, encontramos que el cuartil 1 es de más o menos 37 años y el cuartil 3 es de más o menos 54 años. Este sería el paso 1. El paso 2 es, teniendo este cuartil 1 y cuartil 3 calculados, calcular el rango intercuartiles, que es simplemente del cuartil 3 restar el cuartil 1. Eso nos da
un rango intercuartiles de 17 años, que recordemos, este rango intercuartiles es una medida de la dispersión que tienen los datos, y un aspecto importante es que ese rango intercuartiles es robusto frente a la presencia de outliers. Quiere decir que si yo dejo los outliers o si los quito, el rango intercuartiles sigue siendo de prácticamente 17 años. Obviamente, si la gran mayoría de los datos están en un rango normal de valores, como los que tenemos acá en color violeta. Después de haber calculado el rango intercuartiles, en el paso 3, ahora sí vamos a calcular los límites inferior y superior, que son el elemento clave de este método de Tukey. Entonces, ¿cómo se define el límite inferior? Es decir, el que estaría del lado izquierdo. Simplemente es el resultado de tomar el cuartil 1 y restarle 1.5 veces el rango intercuartiles que acabamos de calcular. Es decir, que si el cuartil 1 es de 37 años y el rango intercuartiles es de 17 años, pues el límite inferior será 37 años menos 1.5 veces esos 17 años. Eso nos da un valor de 11.5. Ese será el umbral del lado izquierdo. Y de manera similar, el umbral del lado derecho será el resultado de tomar el cuartil 3, en este caso particular 54 años, y sumarle 1.5 veces el rango intercuartiles que acabamos de calcular, 17 años. Y eso nos da, para este caso particular del set de datos, un valor de 79.5 años. Y luego, ¿qué hacemos con esos límites inferior y superior? Pues simplemente en el paso 4 ya realizamos la detección de los valores extremos, es decir, los valores de edad que estén por debajo del límite inferior, 11.5, los etiquetaremos como outliers, y los valores de edad que estén por encima del límite superior también serán detectados como outliers. Y en esencia, este es el método de Tukey. Muy bien, como acabamos de ver, el método de Tukey es una forma muy sencilla pero a la vez muy efectiva de realizar la detección de outliers en una variable numérica. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la variable numérica, calcular los cuartiles 1 y 3, con base en esos dos cuartiles calcular el rango intercuartiles y después definir con base en ese rango intercuartiles los límites inferior y superior, que serán como unos umbrales a partir de los cuales determinaremos si los datos son, entre comillas, normales, están en el rango normal de valores o son valores extremos. Y en la explicación que les acabo de dar, vimos que para definir esos límites superior e inferior se usa un factor de 1.5 que multiplica el rango intercuartiles, pero realmente este factor se puede incrementar o reducir dependiendo de las características de nuestros datos y de lo que consideremos que son valores extremos en esa distribución de los datos. Así que si les interesa, en un próximo tutorial que veamos de forma práctica cómo aplicar y cómo realizar el cálculo de estos umbrales y la detección de valores extremos con este método de Tukey, pues me pueden dejar abajo sus comentarios. Y como siempre, si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.